Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El sistema pensional de Colombia. Analizaremos con el presidente del Fondo Protección S.A. cómo está el panorama en el país, entre los puntos, por qué las mujeres tienen más dificultades para pensionarse y también los aciertos y reparos a la reforma pensional. La escalada del precio del café en Colombia, ¿cuáles son las razones y el efecto que tiene en la economía? En minutos, Víctor Grosso nos explica. La apuesta por la reactivación. Los secretarios de Desarrollo Económico de Cali, Barranquilla, Medellín, Bogotá y la secretaria de Hacienda de Cartagena se encontraron en Bogotá para hablar de reactivación económica y lo que están haciendo desde sus regiones. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de pensiones. Por eso nos vamos a Cartagena con Henry González, quien se encuentra con el presidente del Fondo de Pensiones Protección S.A. para abordar en detalle el tema del sistema pensional. Doctor Juan David Correa, presidente de Protección, buenas noches. Quería preguntarle en primer lugar si el sistema de protección y sobre todo el sistema pensional en Colombia es bueno o es tan malo como muchos dicen. Henry, muchas gracias y a todos los oyentes que nos acompañan en este momento. Y es una oportunidad para conversar acerca de estos temas que son tan importantes para el país. Yo más que calificarlo de bueno o malo, lo primero que diría es que un sistema pensional tiene que atender condiciones para la vejez y la principal de ellas es la cobertura. Y desafortunadamente hoy el régimen pensional que tenemos en Colombia no tiene una cobertura suficiente. Entre otras por una razón muy importante y es la informalidad. Debemos como punto de partida expresar que de cada 10 colombianos que trabajan, solo 3 cotizan para las pensiones. Una cifra que es bastante baja si la comparamos con otros países de cualquier región del mundo. Entonces, ese es el primero de los problemas. Y una de las consecuencias que tiene eso es que pocas personas en Colombia, por esa informalidad, logran pensionarse. Primero, porque no todos cotizan, pero aquellos que cotizan entran y salen de un trabajo formal. Y al final del día, en promedio, logran cotizar o ahorrar 500 semanas. Y usted sabe que los límites mínimos son 1.150 y 1.300, como está establecido el régimen de hoy. O sea que estas personas que no lo logran, que en promedio son la mayoría de los colombianos, pues reciben un saldo acumulado al final de su vida, que no es suficiente para tener una pensión. Así que la formalidad, la informalidad que tenemos en el país es una de las principales razones para que ello no suceda. La culpa entonces no es de que el sistema en sí mismo tenga un régimen público y un régimen privado, o de que la forma como se pensionan sea diferente entre unos y otros, o la competencia que hay. Eso sí influye, porque esa es otra consideración. Hoy tenemos un sistema que compite, un sistema público de reparto y un sistema privado administrado por los fondos de pensiones que no es complementario, sino que está en competencia. Un sistema que, como el de reparto, tiene subsidios, el de ahorro no los tiene. Entonces genera unas inequidades muy grandes que desafortunadamente ponen a las personas en Colombia y sobre todo a los jóvenes a tomar decisiones muy difíciles si les conviene uno u otro sistema. Definitivamente creo que el futuro importante para el país tiene que ser un sistema integrado que no compita y, entre otras, que entregue los subsidios realmente a quienes los necesitan en Colombia. Eso no es lo que sucede hoy, porque si recordamos, Henry, en el sistema hoy público, el administrado por Colpensiones, los subsidios que entrega el Estado están totalmente mal enfocados, además son regresivos. El 80% de los recursos se le entrega hoy a las personas que más ingreso tienen en Colombia. Eso no es un sistema que a tu pregunta favorezca a la mayoría de los colombianos. ¿Por qué las mujeres tienen mucha más dificultad para pensionarse en Colombia que los hombres? Mira, esa es una muy buena pregunta y aquí siempre la conversación ha sido cómo acompañamos a las mujeres a que logren construir esa suma necesaria para la vejez. Y la razón es muy simple. Empecemos por una muy importante y es que la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de nosotros los hombres. Y eso hace que la esperanza de vida mayor implique una cantidad de ahorro superior, porque van a vivir más años. Pero además en los sistemas, algunos sistemas pensionales, y en específico el nuestro, hacen que no pueda ahorrar sino hasta los 57 años en el sistema obligatorio. Entonces fíjate cómo la brecha de 5 años menos de ahorro
y algunos años más de esperanza de vida, entonces la brecha y la dificultad para las mujeres para alcanzar esa suma necesaria para la jubilación es mucho más compleja. De hecho, la reforma, el proyecto de reforma, y una de las cosas positivas, y seguro ahorita entraremos un poco más en detalle, es que le entrega a las mujeres una posibilidad para apoyarlas en esa economía del cuidado que a muchas de ellas les toca realizar en un país como el nuestro. Pues justo quería preguntarle por ese proyecto que está cursando en el Congreso, en medio de tropiezos, claro está, y de polémicas. ¿Qué es lo mejor que tiene la reforma que cursa en el Congreso y que presentó el Gobierno Nacional? La primera de ellas la mencionaba ahorita, hacer del sistema un sistema único, que no sea un sistema donde haya competencia, donde haya asimetría en los subsidios, es un tema muy importante. Establecer un sistema único donde Colpensiones y los fondos de privados no compitan. Ese es un elemento positivo de la reforma. El segundo, y tal vez el más importante de ellas, es que reduce esos subsidios mal enfocados. La reforma, el proyecto de reforma, establece la posibilidad de que aquellas personas que ganan entre 3 y 25 salarios mínimos no tengan ese subsidio, que es un subsidio mal enfocado y es un subsidio regresivo. Y el tema de las mujeres. Pero devolvámonos un poco a las preocupaciones alrededor de la reforma. Sí, ¿qué es lo más digamos, o lo menos atractivo de esa reforma? Sí, yo creo que hay 3 cosas importantes que quiero mencionarle, Henry, y a todas las personas que nos acompañan. Un sistema integral para la vejez tiene que cumplir 3 criterios, no en Colombia, en el mundo. Un criterio de cobertura, un criterio de sostenibilidad y un criterio de equidad. La cobertura está relacionada con la capacidad del empleo que tienen los países y la formalidad. Y ahorita veíamos que teníamos una preocupación alrededor de la formalidad. No lo resuelve la reforma pensional. La reforma pensional resuelve algunas situaciones para las personas, o busca resolver la situación para las personas que hoy están trabajando, pero no para las que no trabajan. Así que la mejor reforma pensional, muchas veces y en varias ocasiones hemos escuchado y dicho, es una buena reforma laboral que genere empleo, que genere productividad en el país. Pero vamos a los otros 2 elementos que me parecen más importantes, que tienen que ver con la sostenibilidad y con la equidad. La sostenibilidad está establecida con la posibilidad de que la carga fiscal para pagar pensiones futuras sea moderada. Cuando vemos en el proyecto de reforma pensional hoy que se establece un umbral de 3 salarios mínimos en el sistema de reparto, tenemos que hacer 2 consideraciones. La primera, los sistemas de reparto no funcionan ya en el mundo por efectos de la demografía, y son variables mundiales, no son variables locales. Sistemas de reparto necesitan personas, bastantes personas cotizando para poder pagar los pensionados actuales. Y hoy los bonos demográficos en países como el nuestro están extinguidos. Pero lo más importante aún es que esa reforma lo que le entrega es subsidio a los 3 primeros salarios mínimos de todos los colombianos. Y eso hace que la recuperación y lo positivo de bajar de 25 a 3 el subsidio, pues obviamente son pocas personas las que ganan más de 3, las que ganan 3 corresponden a más del 85% de la población, es decir, todos tendremos subsidio por los 3 primeros salarios mínimos. Y eso hace que el déficit del pasivo pensional en Colombia se pueda elevar de manera considerable en términos de su representatividad o su porcentaje con relación al Producto Interno Bruto. Hoy 120%, puede llegar inclusive, según algunos estudios, al 200%. Entonces estamos comprometiendo la sostenibilidad y a las futuras generaciones, porque esa carga fiscal quedará de cuenta del país y por supuesto de todos los colombianos. Y lo otro que es importante es la regresividad. Este sistema sigue siendo regresivo porque al de 3 le damos más subsidio que al de 2 y le damos más subsidio al de 1 que al de 1. Una reforma pensional en este país debe pensarse basada en el ahorro y con los subsidios enfocados en aquellas personas que realmente lo necesitan. Y eso es lo que quisiéramos promover para poder acompañar este momento histórico del país, donde realmente hay una posibilidad de hacer una reforma. Qué bueno que como colombianos estuviéramos enfocados en hacer la mejor reforma para todos los colombianos, una reforma equitativa, una reforma sostenible, una reforma progresiva, que realmente nos permita seguir avanzando en ese sueño de que las personas logren un mejor futuro y, por supuesto, la capacidad de generar más empleo para que la formalidad sea una ilusión que podemos ir materializando en el tiempo para todos los colombianos. Pues ya veremos la próxima semana entonces si todas estas consideraciones que ustedes hacen tan importantes son atendidas por el Congreso de la República y se logre finalmente pues sacar adelante este proyecto que el gobierno quiere tanto. Doctor, muchas gracias por estar en Signo. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes.
Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere el dato de los países donde más horas se trabaja y en cuál puesto está Colombia. Ya nos vemos. Gracias por continuar con nosotros y a esta hora llega Víctor Grosso, quien nos trae noticias importantes sobre el precio del café. Víctor, ¿de qué se trata? Luisa, buenas noches televidentes. Una buena noticia para cerrar la semana y sobre todo para los caficultores colombianos. Hay más de 500.000 familias que viven, que sus ingresos dependen de la producción del grano. Lo que pasa, Luisa, es que este es un sector que ha venido teniendo dificultades en los últimos meses porque el precio del café, cuando salen ellos a venderlo en las cooperativas, pues ha estado bajito. También ha habido dificultades por fenómenos climáticos que han afectado las cosechas, dificultades por la mano de obra. Es muy difícil para ellos a veces conseguir recolectores que les ayuden a cosechar el café y a veces tienen que dejarlo perder. Inclusive dificultades por las propias tensiones entre el gobierno nacional y la Federación Nacional de Cafeteros. Sin olvidarnos de toda esa coyuntura, de los problemas que tiene este sector importante para la economía, vamos a destacar una noticia que les puede dar un poco de oxígeno, y es que en las últimas semanas se ha venido reactivando el precio interno del café. Cuando ellos producen y van y lo venden en una cooperativa, por ejemplo, este fin de semana, este es el precio ya de referencia. En algunos lugares del país puede estar un poquitico por encima, en otros lugares un poquitico por debajo, pero el precio de referencia para este fin de semana será de 1.665.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. Y este precio no es el más alto de la historia. Los caficultores que nos están viendo recuerdan que tuvimos hace unos meses precio del café por encima de los 2 millones de pesos por carga, pero sí es el precio más alto desde el pasado 9 de junio, así que estarían logrando un precio que no veíamos hace varios meses, en parte por una coyuntura propia en Vietnam, que es uno de los mayores productores de café del mundo. Se ha venido afectando su producción, entonces quienes compran el café en el planeta, en el mundo, están, digamos, demandando más café colombiano. Eso ha elevado el precio del café en la bolsa de Nueva York y eso ha servido pues también para que se recupere el precio interno del café aquí en nuestro país. Víctor, muchas gracias. Y antes de que se vaya, quiero primero preguntarle qué ha pasado con lo de la CPM. Hay nuevos desarrollos sobre el ACPM. Ayer les comentábamos que el gobierno sigue con la intención de incrementar el precio del diésel en Colombia y está buscando las alternativas. Hoy hubo como una tensión entre el viceministerio de Transporte. El viceministro de Transporte dijo, vamos a empezar a subir el ACPM a partir del mes de mayo. Y minutos después salió el ministro de Hacienda diciendo, no, eso todavía no está decidido, no le crean al señor viceministro, esa decisión la tomamos entre el Ministerio de Minas y Energía y nosotros como Ministerio de Hacienda. Entonces, como que hay un desmentido sobre una versión que entregó el Ministerio del Transporte. Pero más allá de eso, de esa tensión interna entre el gobierno, hay un hecho que sí me parece importante resaltar, y es que el viceministro de Transporte dijo, si llegamos a subir el ACPM, lo haríamos de un solo golpe. Es decir, habría un único incremento, no sería como el de la gasolina que cada mes subía 400, 500, 600 pesos, sino que sería de un tramacazo el incremento. Y la gran pregunta es, si el gobierno está pensando en esa posibilidad, si estaríamos hablando de un incremento de 5.000, 4.000, 5.000, 6.000 pesos que, de un solo golpe, que al final fue lo que subió la gasolina en Colombia durante muchos meses consecutivos. Gracias, Víctor, por esa información tan completa. Y lo quiero invitar a ver este tema porque los secretarios de Desarrollo Económico de Cali, Barranquilla, Medellín, Cartagena y Bogotá se encontraron aquí en la capital para hablar de reactivación económica y lo que están haciendo desde sus ciudades. Y esto fue lo que nos dijeron. Tema de vivienda y construcción. Dentro de pocos días se va a lanzar el nuevo programa de subsidios de vivienda. Sabemos de la importancia de la construcción para la generación de empleo y para acelerar las actividades económicas en algunos sectores que se han visto muy afectados. Número 2, obras civiles. Necesitamos estimular la ejecución de nuestras obras. Buscamos empresas no solo que lleguen a la ciudad, sino que de verdad complementen la oferta y el tejido empresarial de nuestra ciudad. Hemos ido y hemos trabajado muchos años por encadenar nuestras diferentes actividades económicas y lo que buscamos es que generemos complementariedad. Poder generar alianzas con el sector privado, con aliados como la Cámara de Comercio, los gremios, para poder combatir la informalidad y poder aumentar y mejorar nuestra empleabilidad en la ciudad. También estamos buscando que generen nuevas empresas
que los emprendimientos desde su inicio tengan visión de escalamiento y de creación de empleo formal, y estamos trabajando para que sigan llegando empresas de inversión extranjera o nacional. Ya este año han llegado varias, IKEA montó su segunda tienda en Colombia y queremos que sigan llegando empresas. Desde el empresariado, que ese tejido que nosotros encontramos, un tejido social, estamos acompañándonos de ellos para que realmente tengamos el mejor matrimonio que pueda tener una ciudad para seguir con este progreso y este desarrollo que tenemos, que es el público-privado. Los países donde más horas se trabaja a la semana por persona. En primer lugar está Bután, en el sur de Asia, con 54.4 horas. Luego está Emiratos Árabes Unidos, con 50.9 horas. Luego está Lesoto, en África, con 50.4 horas. Congo, también en África, con 48.6 horas. Y Colombia está en el puesto 32, con 44.2 horas de trabajo a la semana. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.